Bienes y derechos reales. Unidad 1. Los derechos reales. ¿Qué es el derecho real? El derecho real es la relación jurídica directa entre una persona y un bien. Es decir, da a su titular un poder sobre una cosa sin necesidad de depender de otra persona. Por ejemplo, si tienes una casa a tu nombre, el derecho real de propiedad te permite usarla, venderla o alquilarla sin depender de nadie más. Número 1. En sentido etimológico, real proviene del latín res, que significa cosa. Así que derecho real se puede traducir como derecho sobre una cosa. 2. En sentido gramatical, o sea, en términos del lenguaje, derecho real se usa para referirse a un derecho que recae sobre bienes materiales o inmateriales, como una casa o una patente. 3. En sentido jurídico, o bien en términos legales, un derecho real es aquel que confiere a su titular un poder directo sobre un bien y es oponible a terceros. ¿Cómo evolucionó el concepto de derecho real? Número 1. La aportación del derecho griego. Aunque no existía una distinción clara entre derecho real y derecho personal, el concepto de propiedad privada se desarrolló gradualmente. 2. La aportación del derecho romano. En él se definieron los derechos reales como derechos sobre las cosas corporales. Se estableció la propiedad o dominium y otros derechos reales como la servidumbre y el usufructo. 3. La aportación del derecho germánico. En él se enfatizó la posesión más que la propiedad y se consolidaron los derechos sobre la tierra. 4. Aportación del derecho francés. El Código Napoleónico clasificó y reguló los derechos reales e influenció el derecho civil de muchos países, incluyendo México. 5. Aportación del derecho italiano. El derecho italiano refinó el concepto de derechos reales, influenciado por el derecho romano. 6. Aportación del derecho mexicano, que se basa en la tradición romana y napoleónica. El Código Civil mexicano reconoce varios derechos reales como la propiedad, el usufructo, las servidumbres, la prenda y la hipoteca. ¿Qué características tienen los derechos reales? Número 1. Recaer sobre una cosa, mueble o inmueble. 2. Ser oponibles a terceros. 3. Dar al titular un poder directo sobre el bien. Y 4. Ser de naturaleza perpetua o temporal, dependiendo del caso. ¿Cuál es la diferencia entre derecho real y derecho personal? La diferencia consiste en que, 1. El derecho real es el derecho que otorga a su titular el poder directo e inmediato sobre una cosa sin necesidad de intermediarios, o sea, la relación entre una persona y una cosa. Por ejemplo, la propiedad sobre un automóvil. Las características del derecho real son que es absoluto, o sea, oponible a terceros, no necesita intermediarios y recae sobre bienes específicos. 2. El derecho personal es la facultad de exigirle a una persona el cumplimiento de una obligación, dar, hacer o no hacer algo. En otras palabras, es una relación entre dos personas, o sea, un acreedor y un deudor. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento en el cual el arrendador tiene un derecho a cobrar renta, pero no es dueño de la propiedad. Las características son: es relativo, ya que solo obliga a las partes involucradas, depende de una obligación entre personas y puede extinguirse más fácilmente. ¿Qué teorías distinguen entre derechos reales y personales? Las tesis dualistas sostienen que son dos categorías separadas y diferentes. La teoría clásica o de la exégesis, basada en el Código Napoleónico, dice que los derechos reales recaen sobre bienes
mientras que los derechos personales nacen de contratos u obligaciones. Y 3. La teoría de Julian Bonnecasse. Esta teoría sostiene que los derechos reales son inmediatos y absolutos, mientras que los derechos personales son relativos y dependen de otra persona. ¿Cómo se clasifican los derechos reales? Según las tesis monistas, todos los derechos son personales en esencia, y la diferencia es artificial. 2. Según la doctrina personalista, todos los derechos tienen un aspecto personal porque hasta los derechos reales dependen de normas creadas por personas. 3. Según la doctrina objetivista, los derechos reales y personales son distintos, pero la diferencia no es tan importante. 4. La tesis ecléctica es la que trata de combinar las tesis dualistas y monistas, ya que reconoce que los derechos reales y personales son distintos, pero están relacionados. 5. La tesis económica de Julian Bonnecasse plantea que los derechos reales y personales se distinguen por su función económica en la sociedad. ¿Qué tesis mexicanas han diferenciado entre derechos reales y personales? 1. Óscar Morinó propone que los derechos reales y personales están interconectados y no son totalmente opuestos. 2. García Maínez argumenta que los derechos reales son más estáticos y los personales más dinámicos. 3. Rogina Villegas considera que los derechos reales otorgan poder directo sobre los bienes, mientras que los personales solo permiten exigir obligaciones. 4. Antonio de Ibarrola sugiere una visión funcionalista donde los derechos reales y personales se estudian en función de su uso en la sociedad. 5. Julián Huitrón Fuentevilla afirma que la diferencia entre derechos reales y personales no es absoluta, sino que depende del contexto jurídico. Unidad 2. Teoría jurídica de los bienes. ¿Qué es un bien? Un bien es todo aquello que puede satisfacer una necesidad humana y que además es susceptible de apropiación. Puede entenderse desde diferentes sentidos. 1. Etimológico. La palabra bien proviene del latín bene, que significa bueno. 2. Gramatical. En español, bien se usa para referirse a algo positivo o valioso. 3. Jurídico. En derecho, un bien es todo aquello que puede ser objeto de relaciones jurídicas, como la propiedad o la posesión. 4. Sociológico. Se considera bien aquello que tiene un valor para la sociedad y contribuye al bienestar social. 5. Teórico. Se analiza en función de su utilidad, disponibilidad y relación con las personas. Y 6. Práctico. En la vida real, los bienes son cualquier cosa con valor económico, como una casa, un coche o incluso derechos de autor. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de bien? Los bienes han sido regulados de diferentes maneras a lo largo de la historia. En el derecho griego no había una regulación específica de los bienes, pero sí existía la idea de propiedad privada en Atenas. En el derecho romano se establecieron categorías claras como los res mancipi, o sea, bienes importantes como tierras y esclavos, y res nec mancipi, o sea, bienes de menor importancia. En el derecho germánico se priorizaban los bienes colectivos y la posesión sobre la propiedad. En el derecho francés, con el Código Napoleónico, se definió la propiedad privada como un derecho absoluto. El derecho español fue influenciado por el derecho romano, pero con costumbres medievales, que daban gran importancia a los bienes comunales. El derecho italiano desarrolló principios modernos de bienes y derechos reales, siguiendo la tradición romana. Finalmente, el derecho mexicano adoptó los principios del derecho romano y francés,
pero con regulaciones propias para proteger la propiedad social y comunal, como el ejido. ¿Cuál es la diferencia entre bien y cosa? La diferencia radica en que el bien es, como ya vimos, todo lo que tiene valor y puede ser apropiado, mientras que una cosa es un término más amplio. Una cosa puede ser cualquier objeto, pero no necesariamente un bien. Por ejemplo, el sol es una cosa, pero no un bien, porque no se puede poseer. Resulta útil distinguir bien y cosa para determinar qué puede ser objeto de propiedad, comercio o herencia. Unidad 3. Clasificación de los bienes. ¿Cómo se clasifican los bienes? Los bienes se pueden clasificar según diferentes criterios. 1. Físicas. Se refiere a su naturaleza material. Por ejemplo, hay bienes muebles e inmuebles. 2. Jurídicas. Dependen de su relación con el derecho. Por ejemplo, hay bienes privados y públicos. 3. De relación. Clasifica los bienes según cómo se vinculan con otros bienes. Por ejemplo, los bienes principales y accesorios. 4. Específicas. Agrupa los bienes por características individuales. Por ejemplo, los bienes corpóreos e incorpóreos. 5. Por su generalidad. Clasifica según si el bien forma parte de un conjunto mayor. Por ejemplo, bienes universales y bienes singulares. 6. Por su objeto. Se refiere a si los bienes son de consumo, de producción, etc. Por ejemplo, hay bienes consumibles y no consumibles. Y por último, número 7. Por la persona a quien pertenecen. Distingue entre bienes de propiedad privada o estatal. Por ejemplo, los bienes de dominio público y privado. ¿Qué juristas han clasificado los bienes? Varios juristas han estudiado la clasificación de los bienes. 1. Marcel Planiol. Divide los bienes en corporales, tangibles, e incorporales, o sea, intangibles como derechos y patentes. 2. Luis Josserand. Enfatiza la distinción entre bienes muebles e inmuebles, considerando su importancia en el tráfico jurídico. 3. Calixto Valverde. Analiza los bienes en relación con el patrimonio, dividiéndolos en bienes de uso y bienes de cambio. Rafael Rojina Villegas propone una clasificación funcional destacando bienes principales y accesorios. Julián Huitrón Fuentevilla estudia la evolución de los bienes en el derecho mexicano, con un enfoque doctrinal y normativo. ¿Cómo se clasifican los bienes en el Código Civil? El Código Civil regula los bienes según varias categorías. 1. Fungibles, los que se pueden reemplazar por otros del mismo género y calidad, como dinero o granos de arroz. Y no fungibles, que son únicos y no pueden sustituirse, como una obra de arte. 2. Consumibles, que se destruyen con su primer uso, como los alimentos, y no consumibles, que se pueden usar varias veces sin que desaparezcan, como una casa o un coche. 3. Divisibles, que se pueden fraccionar sin perder valor, como un terreno, e indivisibles, que no se pueden dividir sin perder su función, como un automóvil. 4. Presentes, que existen en el momento actual, y futuros, que no existen todavía, pero se espera que existan, como las cosechas no cultivadas todavía. 5. Principales, que tienen existencia independiente, como una casa. Y accesorios, que dependen de otro bien principal, como la hipoteca de una casa. 6. Simples, que son indivisibles en su uso, como una estatua. Y compuestos, o sea, la unión de varios bienes simples, como un automóvil de piezas varias. ¿Cómo se clasifican los bienes en el Código Civil?
Bueno, 7. Bienes universales, o sea, el conjunto de bienes considerados una unidad, como una herencia, y bienes singulares, o sea, bienes individualizados, como una bicicleta. 8. Mostrencos, que no tienen dueño conocido, pero pueden ser reclamados como un objeto perdido en la calle, por ejemplo. Y bienes vacantes, que no tienen dueño y pasan al Estado, como una casa abandonada sin herederos. 9. Del dominio público, que son del Estado y su uso es para todos, como los ríos o las calles. Y de dominio privado, que son propiedad de los particulares o del Estado en su función privada. Unidad 4. Teoría del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que constituyen una universalidad y tienen valor económico. Se puede entender desde distintos enfoques. Etimológico. Viene del latín patrimonium, que significa lo recibido del padre, refiriéndose a la herencia familiar. Gramatical. Se entiende como un conjunto de bienes o derechos que pertenecen a una persona. Jurídico. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen una universalidad y que son susceptibles de valorarse económicamente. Y social. Considera el patrimonio como un factor de estabilidad y bienestar dentro de la sociedad, protegiendo derechos familiares y colectivos. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio? La concepción del patrimonio ha cambiado a lo largo del tiempo. Derecho griego. El patrimonio estaba ligado a la familia y solo se transmitía dentro de ella. Derecho romano. Se introdujo la idea de patrimonio como parte de la capacidad jurídica, permitiendo su transmisión por herencia. Derecho francés. El Código Napoleónico estableció la distinción entre bienes muebles e inmuebles y reforzó la idea del patrimonio individual. Derecho italiano. Enfatizó la división entre patrimonio personal y patrimonio de empresa. Derecho español. Adoptó conceptos franceses y estableció la posibilidad de afectar bienes a distintos fines. Derecho mexicano. Se basa en los sistemas anteriores con una regulación específica en el Código Civil. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio? El patrimonio se compone de dos elementos principales. 1. Activo. Lo que una persona posee, o sea, bienes y derechos, con valor económico, como por ejemplo, casas, autos, cuentas bancarias. 2. Pasivo. Son las obligaciones o deudas que reducen el valor del patrimonio, por ejemplo, hipotecas o préstamos. ¿Cuáles son las características del patrimonio? Número 1 es universal, porque incluye todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona. Número 2 es transferible, porque puede pasar a los herederos cuando una persona fallece. Número 3 es indivisible en principio. Aunque se pueden separar bienes específicos, el patrimonio se considera una unidad. 4 es dinámico, porque cambia con el tiempo a medida que se adquieren o pierden bienes y deudas. ¿Qué teorías explican el concepto de patrimonio? La teoría personalista sostiene que toda persona debe tener un patrimonio, ya que es parte de su personalidad jurídica. Fue formulada en el derecho romano y defendida en el Código Napoleónico. Ejemplo, un individuo no puede existir jurídicamente sin un patrimonio. 2. Teoría del patrimonio personalidad o tesis clásica. Desarrollada por Aubry Rau, considera que el patrimonio es inseparable de la persona y no se puede tener más de uno. Por ejemplo, no se permite dividir el patrimonio en múltiples partes con finalidades distintas. 3. Teoría del patrimonio afectación
o tesis moderna, plantea que el patrimonio puede separarse en distintas afectaciones, es decir, que una persona puede tener más de un patrimonio. Por ejemplo, un empresario puede tener un patrimonio personal y un patrimonio empresarial separado. 4. La tesis mexicana. Integra elementos de ambas teorías y reconoce que el patrimonio puede dividirse en diferentes esferas según su finalidad. Por ejemplo, el patrimonio de familia es inembargable y diferente al patrimonio personal de los integrantes. ¿Cómo se clasifica el patrimonio? El Código Civil de la Ciudad de México regula el patrimonio, estableciendo normas sobre su formación, transmisión y administración, protegiendo ciertos patrimonios, como el familiar, y regulando situaciones especiales, como patrimonios vacantes. Patrimonio individual. Es el perteneciente a una sola persona, por ejemplo, los bienes de un comerciante. El patrimonio familiar es el protegido por la ley para garantizar el bienestar de la familia. Por ejemplo, una casa declarada bien familiar. Patrimonio sin dueño. Son los bienes que no tienen propietario definido. Por ejemplo, los bienes abandonados en sucesiones intestadas. Patrimonio vacante son los bienes que no tienen herederos y pasan al Estado. El patrimonio del Estado es el conjunto de bienes y derechos del gobierno, por ejemplo, los edificios públicos y las carreteras. El patrimonio del bien común son los bienes destinados al beneficio de la comunidad, por ejemplo, los parques públicos. El patrimonio universal abarca todos los bienes y derechos de una persona sin hacer distinciones. El patrimonio particular se refiere a una parte específica del patrimonio, por ejemplo, el patrimonio de una empresa dentro de un grupo corporativo. Unidad 5. El derecho real de propiedad y sus desmembraciones. ¿Qué es la propiedad? El concepto de propiedad se entiende desde diferentes enfoques. 1. Etimológico, del latín propietas, que significa lo que pertenece a alguien. 2. Gramatical, se refiere a la posesión legal de algo. 3. Jurídico, es el derecho de gozar y disponer de un bien dentro de los límites legales. 4. Social, se analiza cómo la propiedad influye en la estructura social y la economía. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de propiedad? La propiedad ha sido regulada en distintos sistemas jurídicos. En el derecho romano se dio la primera gran sistematización de la propiedad privada. El derecho alemán influyó en la concepción moderna del derecho de propiedad. El derecho francés e italiano fueron modelos derivados del Código Napoleónico. Y por último, el derecho español y mexicano dieron el desarrollo histórico y la adaptación a la realidad mexicana. ¿Cuál es la naturaleza de la propiedad? Se puede analizar la propiedad desde distintos enfoques. 1. Como derecho subjetivo, relacionado con la capacidad del individuo de disponer de sus bienes. 2. Como derecho real, es decir, la vinculación directa entre el propietario y la cosa. 3. Como derecho pasivo, o sea, la responsabilidad y límites frente a terceros. Y 4. En su función social. Se estudia la propiedad colectiva y el impacto de la propiedad privada en la sociedad. ¿Cuál es el concepto moderno de propiedad? Se entiende de diferentes maneras. Como propiedad individual, cuando una persona sola es el titular. Como propiedad familiar, la que protege el patrimonio de la familia. Y como propiedad colectiva, o sea, los bienes administrados en común, como ejidos, cooperativas, etc. ¿Qué restricciones y límites tiene el derecho de propiedad? El derecho de propiedad no es absoluto, ya que existen restricciones para proteger el bien común. Por ejemplo, 1. La expropiación por causa de utilidad pública y
2. Las regulaciones ambientales o de uso del suelo. Código Civil Federal, artículo 837. El propietario o el inquilino de un predio tienen derecho de ejercer las acciones que procedan para impedir que por el mal uso de la propiedad del vecino se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habiten en el predio. No olvide que el dominio de un propietario puede abarcar 1. El área, la propiedad sobre el espacio vertical, 2. El espacio aéreo regulado por las leyes aeronáuticas y 3. Suelo y subsuelo, que incluye minerales y recursos naturales, pero con limitaciones. ¿Cómo se adquiere la propiedad? A. Modos originarios. Son aquellos en los que la propiedad surge sin necesidad de un dueño anterior. Número 1. Ocupación. Es la apropiación de bienes sin un dueño. Número 2. La apropiación de animales por caza y pesca. Número 3. La apropiación de tesoros, o sea, bienes ocultos por mucho tiempo. 4. Apropiación de aguas, que es el uso de recursos hídricos. B. Modos derivados. Son aquellos en los que la propiedad se adquiere de otro titular. Número 1, por contrato, o sea, por compraventa, donación, etc. Número 2, por herencia. Número 3, por prescripción. Esto significa la adquisición por el paso del tiempo. Y 4, por accesión, que es la incorporación natural o artificial de bienes. ¿Qué son las desmembraciones del derecho de propiedad? La propiedad puede dividirse en derechos secundarios. Número 1, la copropiedad, cuando varias personas son dueñas de un mismo bien. Número 2, usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar un bien sin ser el dueño. 3, el uso y habitación, se refiere al uso limitado del bien ajeno. 4, las servidumbres, que es el derecho de paso u otro beneficio sobre un predio ajeno. 5, el condominio, que es la propiedad compartida en edificios o fraccionamientos. Y 6, el tiempo compartido, o sea, el uso temporal de una propiedad. Unidad 6, el derecho de copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Es cuando un bien pertenece a dos o más personas en común, quienes tienen derechos y obligaciones sobre él. Se entiende desde diferentes perspectivas. Etimológica. Deriva del latín cum, o sea con, y propietas, propiedad. Gramatical. Propiedad compartida entre varias personas. Jurídica. Es un hecho real. Es un derecho real que otorga a varias personas una titularidad conjunta sobre un mismo bien. Las características de la copropiedad son: 1, puede ser voluntaria o forzosa. 2, puede ser temporal o permanente. Y 3, existen copropiedades reglamentadas y no reglamentadas. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de copropiedad? El concepto de copropiedad ha cambiado con el tiempo. 1, en el derecho griego se reconocía la posesión compartida en comunidades. 2, en el derecho romano introduce la comunio, donde varios podían ser dueños de una cosa indivisible. 3, en el derecho español se establecen normas sobre bienes compartidos en el derecho medieval. 4, en el derecho italiano, alemán y francés se aportan distintas regulaciones sobre la copropiedad. Y 5, en el derecho mexicano evoluciona desde el derecho colonial hasta la regulación en el Código Civil actual. ¿Qué teorías explican la copropiedad? 1, la teoría tradicional dice que la propiedad es un derecho absoluto, pero admite excepciones como la copropiedad. 2, la teoría moderna considera la copropiedad como un derecho autónomo, pero no una excepción. 3,
La teoría germánica establece que cada copropietario tiene un derecho independiente sobre la totalidad del bien. Y 4. La teoría contemporánea o francesa ve la copropiedad como un régimen de administración compartida. No olvide que en lo referente a la naturaleza jurídica de la copropiedad se debate si es un derecho real autónomo o una simple participación en un derecho común. ¿Cuáles son las fuentes de la copropiedad? Surge de 1. Contratos, cuando varias personas compran un bien en conjunto. 2. De la herencia, cuando un bien se divide entre varios herederos. Y 3. Por la ley, cuando la legislación impone la copropiedad en ciertos casos. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los copropietarios? Los derechos son 1. Uso y disfrute del bien común. 2. Participación en los beneficios generados. 3. Derecho a pedir la división del bien. Y 4. La plena propiedad sobre su parte alícuota. Las obligaciones son 1. Contribuir a los gastos de mantenimiento y conservación. Y 2. Respetar las reglas de uso. ¿Qué es el derecho del tanto y derecho por el tanto? El derecho del tanto es la prioridad de los copropietarios para comprar la parte del otro antes que terceros. Y el derecho por el tanto es la opción de adquirir en igualdad de condiciones a un tercero. ¿Qué formas existen del derecho de copropiedad? La copropiedad se clasifica según su origen y duración. 1. Voluntaria y forzosa. 2. Temporal y permanente. 3. Reglamentada y no reglamentada. 4. Sobre bienes específicos o sobre un patrimonio completo. Y 5. Por actos entre vivos o por causa de muertes. ¿Cómo termina la copropiedad? La copropiedad termina por 1. Por división del bien. 2. Por destrucción o pérdida del bien. 3. Por enajenación, es decir, por la venta. O 4. Por consolidación, o sea, cuando un solo copropietario adquiere todas las partes. ¿Cuál es la base legal de la copropiedad? La reglamentación en el Código Civil de la Ciudad de México establece los derechos y obligaciones de los copropietarios y regula los casos en los que se da la copropiedad. La ley del condominio en la Ciudad de México regula la propiedad horizontal, es decir, edificios donde cada dueño posee una parte privada y comparte áreas comunes. El régimen de espacio compartido incluye el tiempo compartido, donde varias personas tienen derecho a usar un bien en turnos programados, como ocurre en hoteles o residencias vacacionales. Unidad 8. Los derechos reales de usufructo, uso y habitación. ¿Qué es el usufructo? El concepto de usufructo se entiende desde diferentes perspectivas. Etimológico, proviene del latín usus fructus, o sea, uso y disfrute. Gramatical, el derecho de usar un bien ajeno y percibir sus frutos. Jurídico, es la facultad temporal de gozar de una cosa ajena, respetando su esencia. Sociológico, instrumento que permite el uso de bienes sin necesidad de propiedad. Las características del usufructo son: 1. Es un derecho real, vinculado a un bien específico. 2. Es temporal, ya que tiene un plazo determinado o bien es vitalicio. Y 3. Intuito personae, o sea, se otorga en favor de una persona específica. Los bienes susceptibles de usufructo son los bienes cualesquiera que puedan ser usados sin destruirse, como inmuebles, acciones, ganado, dinero en ciertos casos, derechos de explotación, etc. ¿Cómo se constituye el usufructo? Las formas de constitución del usufructo son: 1. El contrato. 2. Por retención, cuando se reserva el usufructo de un bien. 3. Por constitución directa, o sea, cuando se otorga por un acto expreso.
4, por testamento, o sea, por herencia con usufructo. 5, por la ley, por ejemplo, cuando los padres que tienen el usufructo sobre los bienes de los hijos menores. 6, por prescripción, o sea, por uso prolongado. Y 7, por un acto unilateral, o sea, cuando el dueño lo concede sin acuerdo. ¿Cuáles son los límites del usufructo? Las modalidades del usufructo son condiciones como 1, el plazo, 2, la condición resolutoria o 3, la carga impuesta. Los límites del usufructo son para 1, extranjeros, que lo tienen limitado en ciertos bienes por la Constitución y por el Código Civil, y 2, para personas morales, que no pueden tener usufructo vitalicio. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del usufructuario? Los derechos del usufructuario son 1, las acciones para proteger su derecho, 2, el uso y disfrute de la cosa, y 3, percibir frutos naturales, industriales y civiles. Las obligaciones del usufructuario son 1, hacer inventario antes de iniciar el usufructo, 2, otorgar la fianza como garantía, 3, conservar la cosa y responder por deterioros causados por culpa o negligencia, 4, pagar cargas y tributos del usufructo, y 5, al terminar, restituir la cosa. ¿Cuáles son las obligaciones del nudo propietario? Las obligaciones del nudo propietario son 1, debe entregar la cosa al usufructuario, 2, no puede perjudicar el disfrute del usufructuario, 3, debe garantizar el goce pacífico, y 4, debe responder por los vicios ocultos del bien. ¿De qué formas termina el usufructo? Las formas de terminación del usufructo son las siguientes: 1, por muerte del usufructuario, 2, por vencimiento del plazo, 3, por cumplimiento de la condición resolutoria, 4, por consolidación, o sea, cuando usufructo y propiedad se reúnen en la misma persona, 5, por prescripción extintiva, o sea, por inactividad, 6, por renuncia del usufructuario, 7, por pérdida del bien, 8, por resolución del dominio, y 9, por falta de fianza en usufructo gratuito. ¿Cuáles son los usufructos especiales? Existen modalidades como usufructo 1, de árboles, 2, de un fondo mercantil, 3, sobre ganado, y 4, sobre acciones o participaciones. No olvide que entre los efectos de la terminación tenemos que el usufructuario debe: 1, restituir la cosa, 2, rendir cuentas, y 3, responder por los daños causados. ¿Qué es el derecho real de uso? El uso es un derecho real más limitado que el usufructo, ya que solo otorga la facultad de usar la cosa sin obtener sus frutos. El concepto de uso desde diferentes enfoques. 1, etimológico, que deriva de usus, o sea, empleo o utilización. 2, gramatical, el derecho a usar algo sin ser propietario. Y 3, jurídico, es la facultad para utilizar un bien ajeno sin apropiarse de sus frutos. Las características del derecho de uso son: 1, es un derecho real y temporal, 2, generalmente es gratuito, y 3, no se pueden ceder los derechos del usuario. ¿Cómo se constituye el derecho de uso? Las formas de constitución del derecho de uso son las siguientes: 1, por contrato, 2, por prescripción, y 3, por testamento. No olvide que 1, el usuario puede usar la cosa, pero sin alterar su destino ni obtener beneficios económicos de ella. 2, la terminación del uso sucede por muerte, plazo vencido, renuncia o pérdida del bien. 3, el usuario debe devolver la cosa y responder por deterioros causados. Y 4, la diferencia entre usufructo y uso es que el usufructo permite usar la cosa y obtener los frutos. El uso solo permite utilizarla,
pero ambos son derechos reales y temporales. ¿Qué es el derecho real de habitación? El derecho de habitación es un derecho real que permite a una persona ocupar una vivienda ajena sin ser propietario. El concepto de habitación se entiende desde distintos enfoques. Etimológico, que proviene de habitare, o sea, residir. Gramatical, como el derecho a ocupar una casa ajena. Y jurídico, que es la facultad de vivir en un inmueble ajeno sin poseerlo. Las características del derecho de habitación son: 1. Es un derecho real y temporal. 2. Es gratuito en la mayoría de los casos. Y 3. Generalmente es vitalicio. No olvide que desde el derecho romano se ha utilizado para garantizar vivienda a personas sin recursos. ¿Cómo se constituye el derecho de habitación? Las formas de constitución son las siguientes: 1 por contrato, 2 por testamento y 3 por prescripción. No olvide que 1. El habitacionista puede vivir en la casa, pero no rentarla ni obtener beneficios de ella. 2. Su derecho termina por la muerte, por plazo vencido, por renuncia o por pérdida del inmueble. Y 3. El derecho de uso y habitación son temporales y personales, pero la habitación solo aplica a vivienda. Unidad 8. El gravamen real de las servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? Las servidumbres son derechos reales que limitan el dominio de un bien en favor de otro. Este concepto se entiende desde diferentes perspectivas. Etimológica, que proviene del latín servitus, que significa condición de siervo o sujeción. Gramatical. En español, servidumbre se refiere a una carga impuesta a un inmueble en beneficio de otro. Y jurídica. Es un derecho real sobre un bien ajeno que obliga al propietario a permitir un uso determinado de su propiedad. ¿Cómo ha evolucionado la servidumbre históricamente? 1. En el derecho romano se establecieron las servidumbres urbanas y rústicas en favor de la productividad de los terrenos. 2. En el derecho griego no se tenía un desarrollo claro del concepto, pero había normas consuetudinarias sobre el uso de terrenos. 3. En el derecho germánico se fortaleció el carácter territorial de las servidumbres y su relación con las obligaciones feudales. 4. En el derecho italiano se sistematizaron reglas sobre servidumbres voluntarias y legales. 5. El derecho español. El Código de las 7 Partidas reguló los derechos de paso, aguas y vistas. 6. El derecho francés. Con el Código Napoleónico se establecieron servidumbres naturales, legales y voluntarias. 7. Derecho mexicano. En él se incorporaron al Código Civil normas sobre servidumbres en favor de la utilidad pública y privada. ¿Cuáles son las características de las servidumbres? Las características de las servidumbres son: 1. Son derechos reales. 2. Pueden ser perpetuas o temporales. 3. No pueden existir sin un predio dominante y un predio sirviente. Y 4. Se inscriben en el registro público de la propiedad. No olvide que los bienes susceptibles de servidumbre son: 1. Bienes de particulares, como predios privados. 2. Bienes de uso común, como carreteras, ríos, plazas, donde pueden existir servidumbres de paso o acueducto. Y 3. Bienes destinados a un servicio público, como los inmuebles del Estado, que pueden ser gravados con servidumbres para infraestructura. ¿Qué especies de servidumbres existen? Existen los siguientes tipos de servidumbre. 1. Naturales, que derivan de la naturaleza del terreno, como el paso del agua de lluvia. 2. Legales, impuestas por la ley, como servidumbres de paso para terrenos sin acceso. 3. Voluntarias,
acordadas por contrato entre propietarios. 4. Urbanas y rústicas. Las urbanas afectan a construcciones, mientras que las rústicas afectan a terrenos. 5. Continuas y discontinuas. Continuas son de uso permanente, como el desagüe, y las discontinuas requieren intervención de paso. 6. Aparentes y no aparentes. Aparentes son visibles, como las tuberías, y no aparentes no lo son, como las restricciones de altura. 7. Positivas y negativas. Positivas son las que permiten una acción, por ejemplo, de paso, y negativas son las que restringen el uso, por ejemplo, no construir arriba de cierto nivel. ¿Cuáles son las fuentes de las servidumbres? Las fuentes de las servidumbres son las siguientes: 1. La ley. 2. Contratos. 3. Usucapión. Y 4. Testamento. ¿Qué son las servidumbres voluntarias? Las servidumbres voluntarias son aquellas que se establecen por acuerdo entre propietarios. Sus características son: 1. Deben ser registradas, y 2. Pueden ser temporales o perpetuas. Los elementos de las servidumbres voluntarias son: 1. Un predio dominante. 2. Un predio sirviente. Y 3. Una finalidad específica. Los derechos y obligaciones. 1. El dueño del predio dominante puede usar la servidumbre. Y 2. El sirviente debe permitir su uso. Las modalidades. Las servidumbres se pueden establecer por: 1. Tiempo. 2. Condición. O 3. Necesidad. La extinción de la servidumbre ocurre por consolidación, no uso, imposibilidad física, renuncia, plazo vencido, incumplimiento de condición o destrucción del predio. ¿Qué son las servidumbres legales? Son servidumbres impuestas por la ley en beneficio de la comunidad. Sus características son: 1. Que son obligatorias, y 2. Que no requieren un acuerdo entre partes. Los tipos de servidumbres legales son: 1. De desagüe, que permite el paso de aguas pluviales. 2. De acueducto, que permite conducir agua a través de terrenos privados. 3. De paso, que permite el acceso a terrenos sin salida a la vía pública. Y 4. De extinción, o sea, por consolidación, prescripción, convenio, interrupción del uso o modificación en el uso de terreno. Unidad 9. La posesión. ¿Qué es la posesión? Es el poder de hecho que una persona ejerce sobre un bien con intención de poseerlo. Se puede entender desde distintos enfoques. 1. Etimológico, que proviene del latín possidere, que significa tener o dominar algo. 2. Gramatical. En español significa ocupar algo y disponer de él. Y 3. Jurídico. Es la tenencia de un bien con intención de actuar como dueño. La evolución histórica de la posesión. 1. Los griegos no distinguían entre posesión y propiedad. Los romanos crearon la distinción entre dueño y poseedor y establecieron interdictos para proteger la posesión. Los germánicos reforzaron la posesión como elemento clave para adquirir propiedad. Los españoles y franceses regularon formalmente la posesión en los códigos civiles y el derecho mexicano protege la posesión y la reconoce como una vía para adquirir la propiedad por usucapión. ¿Qué caracteres y elementos tiene la posesión? Los caracteres de la posesión son: 1. El carácter fáctico, o sea, es un poder de hecho, no solo un derecho. 2. El carácter jurídico, o sea, protegida por la ley. Los elementos de la posesión son: 1. El corpus, o sea, el control material del bien. Y 2. El animus, es decir, la intención de poseerlo.
No olvide que en cuanto a la naturaleza jurídica de la posesión hay un debate acerca de si es un derecho real o un hecho o una situación intermedia. ¿Qué significa ser propietario, poseedor y detentador? 1. El propietario es quien tiene el derecho de dominio sobre un bien. 2. El poseedor es quien usa el bien como si fuera suyo, aunque no sea dueño. Y 3. El detentador es quien tiene el bien con permiso del dueño, por ejemplo, un arrendatario. No olvide que existen diferentes teorías sobre la posesión. 1. La teoría de Savigny dice que la posesión requiere corpus y ánimo. 2. La teoría de Ihering dice que lo importante es la apariencia de dominio, no la intención. Y 3. La teoría de Witron dice que la posesión es una situación protegida jurídicamente sin necesidad de título. ¿Qué tipos de posesión existen? Los tipos de posesión son los siguientes. 1. Natural y civil. La natural es la simple tenencia y la civil tiene respaldo legal. 2. A título de dueño o distinto. Si se posee como propietario o por otro derecho, por ejemplo, el arrendamiento. 3. Personal o por otro. Si le ejerce directamente o a través de un tercero. 4. De buena o mala fe. Es de buena fe si cree tener derecho, de mala fe si sabe que no tiene derecho. 5. Mediata e inmediata. Mediata si se tiene por intermediario e inmediata si se usa directamente. No se olvide de que la adquisición y la pérdida de la posesión, 1, tiene origen cuando se obtiene por ocupación o herencia, y 2, es derivada cuando se recibe por contrato o acuerdo con el dueño. ¿Cuáles son los efectos de la posesión? La posesión tiene como efecto brindar al poseedor derechos para usar el bien, sus frutos y a la defensa posesoria. No olvide que si hay varios poseedores, la ley protege al que tiene mejor derecho o más antigüedad. Existen las siguientes acciones posesorias: los interdictos, que protegen la posesión contra despojos; la acción plenaria, que establece la posesión cuando hay dudas sobre quién tiene derecho; y la acción reivindicatoria, que usa el propietario para recuperar su bien. ¿Cuáles son los vicios de la posesión? 1. Violenta, cuando se obtiene por la fuerza. 2. Clandestina, cuando se oculta al dueño legítimo. Y 3. Precaria, cuando se tiene sin derecho por abuso de confianza. ¿Cuáles son los efectos de la posesión sobre cosa y los frutos? El poseedor puede quedarse con los frutos si es de buena fe. Civiles, o sea, rentas, intereses, etc. 2. Industriales, es decir, la producción de bienes. 3. Naturales, cosechas, crías de animales, etc. Y 4. En cuanto a mejoras, puede pedir indemnización por las mejoras hechas al bien. ¿Qué es la posesión apta para usucapión? Para convertirse en propietario por prescripción, o sea, por usucapión, la posesión debe ser: 1. Con justo título, es decir, de aparente derecho. 2. De buena fe, o sea, tener la creencia de ser dueño. 3. Pacífica, o sea, sin violencia. 4. Pública, o sea, debe ser conocida por otros. Y 5. Continua, es decir, sin interrupción. Unidad 10. La prescripción, usucapión y capacidad. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una figura jurídica que permite adquirir derechos reales o extinguir obligaciones con el paso del tiempo bajo ciertas condiciones establecidas en la ley. Se entiende en sentido 1 etimológico del latín prescriptio, que significa orden previa o título previo.
2. Gramatical, como la acción y efecto de prescribir, en el sentido de adquirir o extinguir derechos por el paso del tiempo. 3. Jurídico, como el medio legal mediante el cual se adquiere o se pierde un derecho o una obligación en el transcurso del tiempo. La evolución histórica de la prescripción. En el derecho romano se desarrolló como un mecanismo para garantizar la estabilidad de la propiedad. Justiniano consolidó la prescripción en su compilación. En la Edad Media se mantuvo en el derecho canónico y en el derecho germánico. En el Código Napoleónico de 1804 se incorporó la prescripción de manera clara y en el derecho mexicano se reguló la prescripción como medio para adquirir o perder derechos reales. ¿Cuáles son los caracteres jurídicos de la prescripción? Los caracteres jurídicos de la prescripción son: 1. Es un modo de adquirir derechos o extinguirlos. 2. Debe ser alegada por quien la invoca, o sea que no opera de oficio. Y 3. El plazo varía según el tipo de bien o derecho. ¿Qué clases de prescripción existen? La prescripción adquisitiva o usucapión es el medio para adquirir la propiedad por posesión prolongada y el cumplimiento de ciertos requisitos. La prescripción negativa o extintiva es el medio por el cual se extingue un derecho por inactividad del titular durante cierto tiempo. Prescripción liberatoria es la forma de liberarse de obligaciones con el paso del tiempo, y la prescripción positiva es la que otorga el derecho sobre un bien a quien lo ha poseído bajo ciertas condiciones. No se olvide las reglas de la prescripción. Número 1. Para la prescripción adquisitiva se requiere la posesión pacífica, pública y continua. Y 2. Para la prescripción negativa se requiere la inacción del titular. Los plazos para prescribir. Bienes muebles, 3 años en posesión de buena fe, y bienes inmuebles, 5 años en posesión de buena fe, 10 años si es de mala fe. ¿Cuáles son los efectos de la buena y la mala fe? La buena fe reduce el plazo para prescribir. La mala fe exige un plazo mayor para consolidar la prescripción. Los efectos de la prescripción son: principales, cuando se adquiere la propiedad o se extingue una obligación; y secundarios, cuando afecta derechos de terceros y consolida situaciones jurídicas. No olvide que existe: 1. La interrupción, o sea, se corta el plazo por demanda, reconocimiento de una deuda, etc. 2. Suspensión, cuando se congela el plazo, por ejemplo, en favor de menores de edad. Y 3. Renuncia, es decir, el titular puede renunciar a la prescripción ya ganada. ¿Qué es la usucapión o prescripción adquisitiva? La usucapión es un medio de adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión continua, pacífica, pública y en calidad de dueño durante un tiempo determinado por la ley. Sus caracteres jurídicos son: 1. Se basa en la posesión prolongada y pacífica. 2. Permite adquirir derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles. Y 3. Opera de manera automática, aunque debe ser reconocida judicialmente si hay oposición. La naturaleza jurídica de la usucapión se refiere a que ésta es un modo de adquirir la propiedad basado en el transcurso del tiempo y en la posesión efectiva del bien. ¿Cuáles son las cualidades de la posesión para usucapir? Las cualidades de la posesión para usucapir son: 1. La buena fe, o sea, la creencia de que se tiene derecho sobre el bien. 2. Pacífica, debe ser sin violencia o conflicto. 3. Pública, debe ser notoria, sin ocultamientos. Y 4. Continua, es decir, sin interrupciones durante el plazo legal. ¿Qué es la caducidad? La caducidad es la extinción de un derecho o acción.
por el simple transcurso del tiempo, sin que dependa de la conducta de las partes. La caducidad surge en el derecho romano para fijar límites a la duración de los litigios y la vigencia de los derechos. Las clases de caducidad son las siguientes. 1. Caducidad de la acción es la pérdida del derecho a demandar por no ejercerlo a tiempo. 2. Caducidad de la instancia es la expiración de un proceso judicial por inactividad. Y 3. La caducidad del ejercicio de un derecho es la extinción del derecho mismo. Los efectos de la caducidad son los siguientes. 1. Extingue definitivamente el derecho o acción. 2. No se puede interrumpir ni suspender. Y 3. Afecta tanto a derechos sustantivos como procesales. ¿Cuál es la diferencia entre usucapión, prescripción y caducidad? La diferencia se puede entender de la manera siguiente. La usucapión significa adquirir una propiedad por posesión prolongada. La prescripción puede ser adquisitiva, como la usucapión, o puede ser extintiva. Ya por último, la caducidad es la pérdida de un derecho por no ejercerse en un plazo legal.